Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. Bienvenidos. Con la muerte de Cleopatra VII y la expansión romana por Oriente Próximo, parecería que el tiempo de las grandes reinas helenísticas tocó a su fin. Sin embargo, tras el suicidio de la egipcia, aún hubieron importantes reinas de las que no conocemos mucho, pero que dominaron grandes territorios. Este fue el caso de Pitódoris I Filómetor del Ponto. Sobre los orígenes de Pitódoris, nacida hacia el 33 a.C., poco sabemos con certeza. Según Estrabón, su padre fue Pitódoro de Trayes, un asiático tremendamente rico y buen amigo del famoso general Pompeyo Magno. En cuanto a su madre, una inscripción nos dice que se llamaba Antonia. A partir de este dato, y aunque no hay unanimidad, los principales eruditos han supuesto que esta Antonia fue hija del triunviro Marco Antonio y de su segunda esposa y prima, Antonia Híbrida la Menor, o bien, como proponen otros, de Marco Antonio y de una princesa oriental. Esta identificación entre una y otra Antonia se basa, entre otras cosas, y como veremos, en varias relaciones familiares y en la presencia en la dinastía de Pitódoris de nombres propios que también se encuentran en la familia de Marco Antonio. Lo siguiente que sabemos de Pitódoris es que se casó hacia el año 13 a.C. con Polemón I del Ponto. Polemón, amigo y aliado de Marco Antonio contra los partos, había recibido una parte de Cilicia de este. Luego el triunviro le entregó el reino del Ponto y el de la pequeña Armenia, ambos territorios en el noreste de la moderna Turquía. Polemón también gobernó sobre la Cólquide, la actual Georgia, y por su primer matrimonio con la reina Dinamis, nieta del gran Mitrídates VI, reinó sobre el Bósforo, lo que hoy son las penínsulas rusas de Crimea y Tamán y el litoral del mar de Azov. Con Polemón tuvo Pitódoris 3 hijos, antes de que éste muriera hacia el año 8 antes de nuestra era. Tras esto, el Bósforo regresó a Dinamis, o bien al hijo de esta, Aspurgo. Mientras la viuda Pitódoris se quedó con los territorios anatólicos, lo que es una prueba de la buena relación de la reina cliente con el emperador Augusto, quizás debido a que era sobrina de las sobrinas de este, Antonia la Mayor y Antonia la Menor, hijas de su hermana Octavia y de Marco Antonio, abuelo de Pitódoris. Estrabón cuenta que Pitódoris reinó sobre la Cólquide, Trapesunte y Farnacia, y sobre los bárbaros del interior. Más adelante, en otro pasaje, Estrabón dice que Pitódoris, mujer sensata y capaz de estar al frente de los asuntos de Estado, también dominaba los territorios de los tibarenos y de los caldeos, a orillas del Mar Negro. Lo siguiente que sabemos sobre Pitódoris es que en los primeros años de la era cristiana se casó con Arquelao, rey de Capadocia y de la pequeña Armenia, por lo que también se convirtió en reina consorte de estos territorios minorasiáticos, situados al sur de sus dominios. Arquelao, también conocido como Sicines, había estado relacionado con Marco Antonio al igual que Polemón. Su madre fue la hetaira Gláfira, amante del general romano, al mismo tiempo que éste mantenía una relación con la egipcia Cleopatra. Marco Antonio entregó Capadocia a Arquelao en el año 36 a.C. y 16 años después, este también recibiría de Augusto la pequeña Armenia y la Cilicia Traquea. Del reinado de Pitódoris durante aquellos años se conservan varias inscripciones en las que se le llama Reina Pitódoris Filómetor, epíteto real muy común entre los monarcas helenísticos que significa la que ama a su madre. También durante su reinado se acuñaron dracmas de los que se conservan escasos ejemplares. En estas monedas de plata podemos ver en el anverso los rostros de Augusto, Livia, Tiberio y quizás el suyo propio, y en el reverso la leyenda Basilisa Pitodorie, es decir, Reina Pitódoris. Poco después de estas acuñaciones, en el año 17, Arquelao murió por instigación del emperador Tiberio y su reino fue convertido en provincia romana. Tras esto, Estrabón dice que Pitódoris, que no había tenido hijos con Arquelao, aún reinaba sobre el Ponto, dominando también el país alrededor de la ciudad de Comana y las regiones pónticas de Cabira, Fanorea, Celitis y Megalopolitis,
regiones contiguas al territorio bárbaro sometido por ella, aunque no tenemos detalles sobre cuándo y en qué circunstancias Pitódoris conquistó estos territorios. Por último, dice Estrabón que en la región de Megalopolitis se encontraba la ciudad de Diospolis, rebautizada por Pitódoris como Sebaste, la cual embelleció y convirtió en residencia real, desde la que gobernó con ayuda de un hijo de nombre desconocido. En esa misma época, hacia el año 18, otro hijo de Pitódoris, Zenón, conocido como Artaxias III, fue coronado como rey de la Gran Armenia por el general germánico, su primo, mientras otra hija de Pitódoris, Antonia Trífena, se había casado con Cotis VIII de Tracia, convirtiéndose así en reina consorte de este territorio. Años más tarde, en algún momento impreciso de la década de los 20 o 30, Pitódoris moriría. Lo último que sabemos sobre la reina del Ponto es que varios de sus nietos, hijos de Antonia Trífena, reinarían. Así, Pitódoris II, llamada como su abuela y casada con su primo Rematalce II de Tracia, sería reina consorte de este territorio. Una posible hermana de Pitódoris II fue Gepa Epiris, la cual se casó con Aspurgo del Bósforo y reinó algún tiempo en solitario, tras enviudar hacia el año 38. Por último, hay que mencionar a los 3 nietos varones de Pitódoris: Rematalces III, Cotis IX y Polemón II, a los que el emperador Calígula les entregó reinos de ese mismo año. Al primero le dio Tracia, al segundo la pequeña Armenia y algunas regiones de Arabia, y al tercero, que quizás pudo haber gobernado brevemente sobre el Bósforo, le concedió Cilicia y el Ponto. De Polemón II, heredero de los territorios de su abuela Pitódoris, podemos añadir que estuvo casado en primeras nupcias con la princesa judía Julia Berenice, bisnieta de Herodes el Grande, y que se le ha identificado con Marco Antonio Polemón, hombre que gobernó la ciudad cilicia de Olba y cuyo nombre lo conecta con Marco Antonio, aunque otros autores creen que este Marco Antonio Polemón podría ser el hijo anónimo de Pitódoris. Sea como fuere, que Calígula entregara reinos a los nietos de Pitódoris es un indicio de las buenas relaciones entre ambas familias, y es que hay que recordar que el emperador era bisnieto de Marco Antonio a través de su hija Antonia la Menor, mientras que aquellos eran, en teoría, tataranietos del triunviro a través de su bisabuela Antonia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia.